Saludos. Nos encontramos en el Centro Español de Sindonología, que como sabemos es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica al estudio inicialmente de la síndone, que de sindonología viene de dos palabras griegas, síndon y logía, es decir, síndon o síndone es lienzo y logía es estudio tratado, es decir, nuestra asociación se dedicaba inicialmente al estudio de la Sábana Santa, pero desde el año 94 ampliamos nuestros objetivos también a otras reliquias, siempre que nos sirvan como documentos para conocer mejor la figura de Jesús de Nazaret, que es a quien se atribuyen esas reliquias. Por tanto, tienen que tener dos criterios, tienen que ser reliquias que se atribuyen a Jesucristo y que se puedan estudiar científicamente. Por eso, el tema del día de hoy no va a ser la Sábana Santa, lógicamente, sino otra reliquia que se atribuye a Jesucristo y que, pues, a nivel vulgar, se puede decir que es el Santo Cáliz o el Santo Grial. Y nos vamos a centrar en lo que es el sentido y significado del cáliz de la Última Cena. No solamente hablaremos del objeto, cuya réplica tenemos aquí, sino que nos vamos a fijar también en lo que significa desde el punto de vista cultural y lo que nos informa sobre qué pasó en la Última Cena, que es el momento en el que este cáliz se habría utilizado. Lo primero es ir a dónde está. ¿Dónde está el Santo Cáliz? El Santo Cáliz está en la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia pues se amplió en el siglo XV, añadiendo un último tramo a su edificación, y por eso, si nos fijamos bien, pues veremos que en la torre gótica del Miguelete pues tiene prácticamente pegada la fachada. Esto es porque inicialmente la torre era un edificio exento y cuando se añadió la última arcada, pues la fachada se acercó tanto a la torre que hubo que hacer un apaño arquitectónico, aunque quedó verdaderamente muy bien. En ese momento también en la amplitud de la catedral se coloca o se conecta, mejor dicho, con lo que hoy día se llama la Capilla del Santo Cáliz. La Capilla del Santo Cáliz es un edificio de planta cuadrada y que no se construyó como capilla, como he dicho, estaba separada de la catedral y se une cuando se amplía esta. Por eso la entrada actualmente se realiza por un pequeño pasillo y parece que sea un sitio no muy importante de la catedral, porque efectivamente, pues como digo, ni siquiera se concibió como una capilla, se consideraba que era el lugar donde se reunían los canónigos, es decir, el aula capitular. También fue aula de teología, por ejemplo, San Vicente Ferrer daba sus clases de teología en este sitio, y también fue en alguna ocasión lugar de las Cortes del Reino de Valencia. La casualidad o la causalidad ha hecho que al final, con el paso de los años, pues se colocara en el fondo de la capilla, en la parte del fondo, pues se recolocó lo que era la entrada al coro, que como en todas las catedrales estaba en el centro de la nave central. Pero esto terminó dando lugar a una especie de arcada que parece que sea un retablo que enmarca una pequeña vitrina donde se encuentra la reliquia. Si nos acercamos a ella, veremos que efectivamente dentro de una especie de fanal de luz aparece pues un relicario, que es concretamente un cilindro actualmente de metacrilato, y en el interior pues se encuentra una réplica de un objeto como este. La verdad es que está lo suficientemente lejos como para que no se pueda ver muy bien, pero en algunas ocasiones el Santo Cáliz se puede ver de cerca. Por ejemplo, cuando el último jueves del mes de octubre sale en procesión para celebrar la fiesta del Santo Cáliz y se coloca en el altar mayor de la catedral, o también, por ejemplo, pues el Jueves Santo, porque durante los oficios del Jueves Santo en la Catedral de Valencia pues se lleva, no se utiliza, pero se lleva al lado del altar mayor la propia reliquia, ¿no? Bien, sin embargo, quienes no tengan un conocimiento exacto de cómo es el cáliz y solamente hayan visto esto, pues quizá tengan la tentación de pensar que es imposible que Jesús utilizara un cáliz así para la última cena, porque es de eso de lo que hablamos, ¿no? Santo Grial la palabra grial es una palabra española medieval que significa, es un tipo de copa para el vino, un grial. Y bueno, pues lo de santo
cuando se coloca delante de un nombre común, pues lo que quiere decir es que es una reliquia, ¿no? Entonces el Santo Grial sería la Santa Copa, en definitiva. Y pues lo que se supone que es el Santo Cáliz es precisamente eso, la copa utilizada por Jesús durante la última cena. Pero claro, si uno piensa hoy oro, piedras preciosas, excesivamente adornado, y además se añade lo que es muy típico decir, no, pero claro, como Jesús era pobre, ¿cómo iba a utilizar un objeto así, no? Bueno, pues esto que estamos diciendo es el ejemplo más claro de lo que se trata cuando se hace un prejuicio, es decir, juzgar sin conocer. Si nosotros nos planteamos qué es un objeto, lo que tenemos que ver es lo que nos dicen los estudiosos, porque evidentemente para eso está la arqueología. El estudio arqueológico lo que hace es determinar cómo eran las cosas antiguas. Y exactamente cuando se quiso conocer la posibilidad de que el Santo Cáliz fuera realmente el cáliz de la última cena, pues fue en serio en el año 1959-60 aproximadamente, cuando el que era entonces arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea Loizaga, que está en proceso de beatificación, se dirigió al que era entonces catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, don Antonio Beltrán, que aquí vemos en una fotografía pues de casi el final de su vida, pero en 1960 pues tenía bastantes años menos y concretamente pues tuvieron una conversación que, bueno, yo creo que puedo contar porque me la contó personalmente don Antonio y que consistía más o menos en algo así. Nos dijo don Antonio que él se quedó muy sorprendido de que el arzobispo le llamara y le dijera, yo quiero que diga usted una conferencia o que dé usted una conferencia sobre el Santo Cáliz. A lo que don Antonio nos dijo que le contestó, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. Y el arzobispo le dijo, no, yo lo que quiero primero es que usted estudie el Santo Cáliz y luego nos diga qué podemos decir de él. Y don Antonio dijo, pues mire, no, porque yo tendría que desmontarlo, en fin, y bueno, pues toquitearlo, y ustedes no me van a dejar porque lo tienen ustedes al culto. Y el arzobispo le dijo, no, yo lo que quiero es que usted estudie el cáliz como un objeto arqueológico más. Y aún le dijo don Antonio, ¿y si no es qué? Y el arzobispo le dijo, si no es, lo diremos y lo diré yo. Y nos contó don Antonio que él se quedó enamorado del talante intelectual del arzobispo don Marcelino Olaechea, porque en un momento, los años 59-60, de la España de aquel momento, pues no se ponía en absoluto en discusión nada que fuera de carácter religioso. Y vio que efectivamente estaba dispuesto a conocer la verdad. Entonces, lo que nos añadió fue que él se tomó muy en serio esa investigación y, de hecho, pues llegó a publicar un libro que vemos también en la imagen, ¿no? El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Y en él, pues dice lo que dice un arqueólogo, es decir, la arqueología puede decir hasta determinado punto, y no puede decir que este sea el cáliz de la última cena, pero puede decir, que es lo que dijo don Antonio, que pudo muy bien estar en la última cena en manos de Jesucristo, que él no podía afirmar, pero desde luego no podía negarlo en absoluto con los datos que se tenían. Lo vemos en la imagen con una réplica, de las réplicas que existen del Santo Cáliz, que se ha utilizado para algunas de las fotografías que veremos en esta presentación. Y ahí vemos que cuando se ve una mano tocando el cáliz no es el original, sino que es una de las réplicas. Bueno, lo cierto es que don Antonio pues realizó su objetivo, es decir, fue la primera persona que se tomó en serio hacer un estudio arqueológico del Santo Cáliz, que por otra parte estaba en Valencia desde el siglo XV y como nadie había discutido que pudiera ser el cáliz de la última cena, pues estaba el relicario de la catedral. La verdad es que tenía muy buenos antecedentes porque venía del relicario de los reyes de Aragón y luego contaremos más cosas al respecto, pero nadie había hecho un estudio concreto ni una descripción exacta del Santo Cáliz. Entonces, efectivamente, don Antonio desmontó las tres piezas que lo forman, básicamente, y pudo ponerles nombre. La primera parte, digamos, la primera pieza, es lo que es la copa superior del cáliz. Esta primera parte, esta primera copa, es lo que es un grial. De hecho, aunque está engarzado en la zona de las asas y el vástago de oro, pues lo cierto es que al desmontarlo se vio que tiene una rebaba
que permite conocer que es una copa que estaba independiente, que se podía apoyar perfectamente. Esto sería la parte superior. Por otra parte, pues cuando se montó todo el relicario, que hoy día estamos pensando que es aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XII, quizá a finales del siglo XI, pues cuando se da forma al relicario, pues buscan una piedra parecida, que también es como una naveta, es decir, es como una copa, pero colocada al revés, con forma de naveta, porque tiene una sección que es ovalada y no circular, y pues también de piedra, porque la parte superior y la parte inferior son de piedra, y esto le daba la suficiente estabilidad como para que pudiera mantenerse perfectamente en pie. El resto son los adornos, el vástago y los adornos, que son la última parte que se añadió, las perlas y las piedras preciosas. Y bueno, pues este conjunto es lo que hoy día se llama el Santo Cáliz, pero si lo viéramos mirándolo como tendría que estar en el siglo I, pues nos encontraríamos una pieza, la parte superior, que sería prácticamente como estas que vemos en una vitrina del Museo Británico de Londres, en la sección del Imperio Romano. Y si nos alejamos un poco, veremos que lo que pone la correspondiente repisa es que son 2 copas de sardónice del Imperio Romano alrededor del año 1 a 50 después de Cristo. ¿Por qué se sabe con tanta exactitud? Porque sabemos que este tipo de copas, que son, bueno, decía don Antonio que eran vasos murrinos, pues se utilizaron entre el siglo II a.C. y a mediados del siglo I, según nos cuenta Plinio el Viejo, empezó a dejar de estar de moda utilizar piedras de colores para hacer estas copas y se empezaron a utilizar piedras transparentes. Por eso sabemos que aproximadamente en el año 50 dejan de hacerse este tipo de objetos. Pero, bueno, si quisiéramos hacer una recreación de cómo debía ser en su origen el Santo Grial de Valencia, pues tendríamos un dibujo como este. Esta es pues un intento que hice yo hace muchos años de imaginarnos cómo sería el cáliz quitándole la parte inferior. Hay que tener en cuenta que es una recreación, no existe una fotografía, existieron, pero se perdieron las fotografías del cáliz desmontado. Y bueno, pues curiosamente, por lo que pasa ahora, pues esta foto pasó a internet, se publicó en un libro, se publicó en otro libro y al final pues no se pone que sea una recreación, pero está claro que es una recreación hecha aproximadamente. Lo que nos interesa, por tanto, es la copa superior. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Pues podemos decir bastantes cosas. Recientemente ha habido pues una tesis doctoral que habla del Santo Cáliz, realizada por Ana Maffé, que es turismóloga, pero también doctora en Historia del Arte y que se doctoró precisamente con el estudio del Santo Cáliz. De las aportaciones que hace Ana Maffé, yo creo que la más importante es la que sirve para poner de relieve que la copa superior es una copa judía. Es decir, eso es muy importante, porque hay que tener en cuenta que si tuviéramos un supuesto Santo Cáliz que no pudiera estar en la copa de la Última Cena porque no cumpliera los requisitos para ser el objeto central de una Pascua judía, evidentemente no tendríamos nada más que decir. Por eso, el criterio para eliminar todos los otros posibles candidatos que se puedan plantear es muy sencillo. Si la copa no es una copa hábil para estar en un seder de Pesá, que es como se llama el procedimiento, el rito de Pascua de los judíos, pues evidentemente no hay nada más que decir. Es decir, será cualquier otro objeto, pero desde luego no el cáliz de la Última Cena. Pues bien, las investigaciones de Ana Maffé, entre otras cosas, ponen de relieve que es una copa, como digo, de factura judía y que cumple escrupulosamente las exigencias rabínicas para ser utilizadas en un seder de Pesá. Primero, porque es una copa de piedra, y aunque nos parezca muy insólito, la piedra es un material puro que además desde el punto de vista de la mentalidad judía no solamente es puro, sino que purifica su contenido. Además es una copa que estudiada por dentro se ve que está tallada, no es simplemente se ha producido por abrasión en la formación del cuenco, sino que se ha tallado, se ha pulido especialmente la parte interna, cosa que es característico de un
de un uso como el que haría un judío, porque estas copas no pueden tener en absoluto ningún tipo de poro. Entonces tiene que ser una piedra dura y muy bien pulida para que no se quede ningún resto de líquido. Esto haría inhábil la pieza y pues no podría ser considerada como un objeto a utilizar en una Pascua judía. Y luego, además, un detalle muy interesante, y es que las prescripciones rabínicas establecen que esta copa tiene que tener una determinada volumen de agua o de líquido que pudiera contener, y se corresponde exactamente con lo que es el volumen que contiene esta copa. O sea que desde todos los puntos de vista podemos decir que podría perfectamente ser una copa utilizada en un seder de Pesá. Y he dicho que es una piedra, es concretamente una piedra de ágata, según la clasificación actual de las piedras preciosas o semipreciosas, pues se podría decir que es una ágata veteada. En esta reproducción pues no se ven muy bien las vetas y lógicamente no se puede hacer una reproducción exacta de la piedra, porque cada piedra es distinta. Pero en la imagen que vemos, esta es una piedra de ágata con un color muy parecido al Santo Cáliz de Valencia, está en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y bueno, pues en vista de que la fotografía que yo tenía anteriormente, puse la reconstrucción de cómo podría ser el cáliz, pues fue utilizada sin tomar permiso por parte de la página web del arzobispado, pues lógicamente me vi perfectamente legitimado para tomar yo en la misma página web esta fotografía que correspondía a la catedral, ¿no? Pero ahí tenemos claro que este tipo de copas, o mejor dicho, este tipo de piedras, pues existen y que no sería imposible encontrar una que se pareciera en cierta medida, pero desde luego igual no. Por otra parte, hay que tener en cuenta que según cómo se vea el cáliz y según la parte que se exponga y cómo se ilumine, cambia completamente de color. Y por eso, pues parece mentira que esta fotografía, por ejemplo, sea la misma que la que hemos visto antes. Es decir, que lo importante, por tanto, es la copa superior y esta es un grial. ¿Qué podemos decir del resto? Bueno, la parte inferior sería la segunda y la tercera, según la clasificación que hemos hecho antes, sería la parte de los adornos de oro. De momento, lo que hay que decir es que todo el conjunto es una verdadera filigrana. Si se trata de una obra de orfebrería del siglo XI y comparamos las obras que se hacían por aquel entonces, tenemos que decir que no esta, que es una réplica que no es exacta, pero vamos, la imagen del Santo Cáliz es de una extraordinaria belleza, ¿no? Es decir, se ha hecho una verdadera filigrana e incluso dentro de las filigranas se pueden ver pues como si se hubiera realizado un esmalte azul que parece increíble que se pueda hacer una cosa tan bonita y tan detallada. ¿Esto qué nos indica? Pues que se trata de la obra de un orfebre y de un orfebre de categoría. Si le diéramos la vuelta al cáliz, exactamente lo mismo que ocurre con la réplica, pues veríamos que el cáliz es hueco, mejor dicho, el pie es también como una copa hueca y mucho más fina de la que vemos aquí, ¿no? Pero ese cuenco en forma de naveta pues tiene un material que es parecido aunque no es exactamente igual. Si se ilumina el cáliz por arriba y por abajo, la verdad es que cambia totalmente de color y la sorpresa es mayúscula porque no nos imaginamos que tenga tal riqueza cromática. El estudio del cáliz, concretamente del relicario, pues aparte de lo que dijo en su momento don Antonio Beltrán, ha tenido un enorme desarrollo con el trabajo del profesor Songel, que es el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya en el año 2014 empezó a hacer un estudio en torno al Santo Cáliz de Valencia y en 2016 pues puso de relieve, puso en público algunas de sus conclusiones. Una de las que nos pueden sorprender mucho a aquellos que no tenemos una cultura, que tenemos la cultura contemporánea, pero es difícil que nos coloquemos en la mentalidad medieval. Quizá a estos nos resulte curioso pensar que en la Edad Media todo tenía sus patrones y también existían patrones de diseño a los que los diseñadores, es decir, los orfebres, se ajustaban. Igual ocurría
en la iconografía, donde había una serie de prototipos o de tipos iconográficos y había que ajustarse a ellos, pero incluso en el diseño general también. Entonces el profesor Songel empieza estudiando una marca que ya había descubierto don Antonio Beltrán y a la que ahora nos referiremos, que aparecía en la parte inferior del cáliz y que aquí se ha reproducido, aunque un poquito más grande. En esa marca lo que se veía era una inscripción, parece ser en letra cúfica, y que se ha estado discutiendo sobre su exacto significado durante mucho tiempo. Beltrán pues le atribuye un significado, pero diversos especialistas pues han dado otras posibles interpretaciones. Lo que está claro, como digo, es que el relicario y esa inscripción se hace en el momento que se hace el relicario, tiene unas incisiones que se han hecho con una intencionalidad. Beltrán dudaba de si se trataba de que la pieza inferior había sido reutilizada a partir de una vajilla que pudiera tener una marca y que esa marca se hubiera conservado. Pero lo cierto es que la investigación actual va por otra línea. Hay que decir que en esta fotografía que hicimos aposta para que la luz diera en las incisiones y se vieran mejor, pues se puede reconstruir el texto. Aquí hay una serie de letras que, como digo, pues tienen la apariencia de letra cúfica. La letra cúfica es una letra árabe que, a diferencia del árabe habitual, que suele ser una letra muy redondilla, pues se escribe con palos lisos prácticamente, y esta inscripción pues es un verdadero misterio. De momento lo que dice Songel es que para entender lo que pone, y después de un montón de investigaciones al respecto, pues hay que tener en cuenta que esta es una inscripción que se tiene que leer como en un espejo, es decir, tiene un reflejo especular. En cierta medida se podría decir, aunque eso no ocurre evidentemente, que el que ha hecho la inscripción pretendía, en cierta medida, como que simbólicamente se reflejara en la parte superior del cáliz. Es decir, en lugar de marcar la pieza original, que es la reliquia, pues se pone en el pie una inscripción. Lo que pasa es que no solamente para entender lo que pone hay que verlo de esta manera, sino que se puede interpretar, porque otra de las cosas que es un verdadero misterio es y por qué se ha hecho una inscripción en vertical y no en horizontal, que es lo normal. Bueno, pues sencillamente para que se pueda leer mirando en una dirección y en otra. Y resulta que mirando en una dirección y mirando en otra se puede leer lo mismo, pero en dos idiomas. Esto inicialmente el profesor Songel simplemente había encontrado una posible identificación para el texto en hebreo, entonces donde lo que pondría es Yeshua Yahvé, teniendo en cuenta que en las lenguas semitas se puede eliminar el verbo ser, pues lo que significaría es Jesús es Dios o Jesús Dios. Esta es una simplificación, pero es perfectamente aceptable, y así lo han comprobado los arqueólogos israelíes. Efectivamente es aceptable esa interpretación completamente. Pero con el concurso de otro especialista, estudioso tanto del hebreo como del árabe, que es el profesor Agustín Blasco, licenciado en Ciencias Religiosas y estudioso de estas lenguas, pues él es el que se da cuenta de que hay una doble interpretación. Si le damos la vuelta, si giramos el texto, entonces podríamos leer con una transliteración o una transcripción fonética lo mismo que hemos leído en hebreo, pero esta vez en árabe. Y lo que pondría es Yeshua Alá. Yeshua sería una transcripción de Yeshua, pero hay que tener en cuenta que en árabe Jesús se diría Isa. Es decir, que aquí lo que se ha dado es preferencia a la transcripción del texto hebreo, hasta el punto de que se podría pensar que el autor de este jeroglífico, en cierta medida, podría ser un judío converso o algo así. Y esto nos da una pista que luego diremos sobre quién podría ser el autor de semejante diseño. Bueno, la intervención de estos dos estudiosos es muy importante porque da una versión completamente innovadora y una luz para mostrar que lo que está haciendo el orfebre es remarcar que esta es una copa que tiene que ver con Jesús Dios.
Bueno, entonces, desde un punto de vista arqueológico, en definitiva, ¿qué podemos decir? Pues resumiendo, diríamos que la copa superior es una copa judía de ágata veteada y que estas existieron entre el siglo II a.C. y el mediados del siglo I después de Cristo. Que la unión, que es la que forma el relicario con las asas, era seguro anterior a 1399, porque en 1399 ya hay un documento oficial donde se describe con total exactitud la existencia de las asas. Pero probablemente estas asas se colocaron antes, aunque fueran la parte final de la orfebrería, pero formando parte de un diseño de conjunto. Y bueno, si además le unimos a esto el hecho de que el vaso invertido inferior, esta naveta, tiene una inscripción que se puede datar por el tipo de letra y por su morfología entre una inscripción del siglo XI-XII, pues todo nos hace pensar que este es el momento en que se forma el cáliz tal como lo conocemos hoy en día. Y eso, pues, esto nos permite conocer una serie de cosas muy interesantes, entre otras cosas porque las leyendas del Grial, de las que luego hablaremos, son posteriores, son del siglo XII en adelante, más bien del siglo XIII. Por ejemplo, el famoso Parsifal, etc. Pero está claro que se quiere dar relevancia poniendo el relicario, se quiere dar relevancia a la copa superior. De hecho, las asas no son un elemento de un cáliz de misa, sino que lo que intenta hacerse es recalcar el uso de que lo que se está señalando, lo que se está enseñando es una reliquia, por tanto, algo sagrado que no se puede tocar con las manos. Por eso la existencia de asas. No es un cáliz más, sino que es un relicario. Ahora, todo esto apunta a la idea de que por lo menos cuando se hace el relicario se piensa que este es el cáliz de la última cena. ¿Qué podemos saber? Y nos vamos a centrar sobre todo en ese aspecto que le daremos más desarrollo temporal que a otros que son menos discutibles o de los que se puede aprender menos cosas, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que ocurrió en la última cena? Pues sabemos algunas cosas, pero otras las podemos deducir y la arqueología nos permite conocer aún más. En primer lugar, lo primero que hay que decir es que el cáliz no lo pone Jesús. En contra de quienes piensan, bueno, es una copa tan rica, evidentemente Jesús no la habría podido usar porque Jesús era pobre. Dejamos claro que Jesús no era pobre, pero es que tampoco fue él el que puso la copa. Cuando se celebra una Pascua judía, el que pone la copa es el dueño de la casa. Y a nadie le invitan a comer y se lleva el cáliz, ¿no? Pero si nos fijamos en lo que dice, por ejemplo, San Marcos, en la última subida de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua, coloca en boca del Maestro las siguientes frases. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa que el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Disponed allí para nosotros. Pues ha dado una información importantísima del dueño de la casa. Lo que pasa es que hay que leer entre líneas. Concretamente hay tres expresiones que nos hacen conocer que el dueño de la casa era un hombre rico y por tanto tenía un nivel económico alto, estaba acomodado. Y es que cuando se dice encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, eso necesariamente es un sirviente. Es decir, en todo Oriente las que van por agua a la fuente son las mujeres. Cuando es un hombre es porque es un servidor, es un sirviente. Y además dice, os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande y amueblada. Efectivamente, una habitación grande porque era necesario que cupieran por lo menos 13 divanes, porque cuando se habla de amueblada se entiende al estilo romano, por tanto con divanes en torno a una mesa. Y además dice una habitación en el piso de arriba, lo cual indica que sería una de las casas de la ciudad alta de Jerusalén, las que estaban cerca de lo que era el Palacio Real. Esta coincidencia nos hace pensar que efectivamente era un hombre de una posición económica elevada. Luego diremos algo más sobre esto. Y una vez allí, ¿qué hicieron? Bueno, pues se produjo algo que conocemos con bastante exactitud, es decir, se realiza un Seder de Pesá. Ese Seder de Pesá es, literalmente traducido, sería algo así como el rito de Pascua. Y el rito de Pascua es una celebración religiosa establecida
por el mismo Dios en el libro del Éxodo y que todos los judíos celebran todos los años cuando se corresponde a la fecha, la noche del 14 de Nisán, que es donde se celebra la fiesta de los ácimos. Pues bien, este ritual, por tanto, al ser un ritual no se puede modificar. Ese ritual es el origen de nuestra misa cristiana, lógicamente. Entonces, se tienen que cumplir una serie de requisitos que son bastante estrictos. Además, se considera que esta es una fiesta, como digo, instituida por el propio Dios y aparece en el libro del Éxodo 12, 1 a 14. Se conmemora en esta celebración la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y concretamente también que la sangre de los corderos de esa celebración pues libra de la muerte a los primogénitos que quedan precisamente marcados porque los dinteles de las puertas del sitio donde están pues están protegidos, ¿no? Bien, lo cierto es que para entender un poco qué es lo que hizo Jesús hay que conocer, y la verdad es que no se ha modificado mucho el Seder de Pesá que celebran los judíos de la actualidad con relación al tiempo de Jesús, pues en el Seder se bendice pan ácimo. Está claro que el pan tiene que ser ácimo porque de hecho la fiesta de los ácimos hoy día se lleva hasta el límite, es decir, no se puede dejar nada ni una brizna de levadura en la casa y hay que hacer una limpieza general de todo, etc. Pues bien, se bendice pan ácimo y antes de cenar se realiza esa bendición, pero una porción se deja para después de la cena. Es lo que se llama el aficomán y se consumirá después. Con imágenes relativamente actuales podemos imaginarnos cómo sería más o menos la cena celebrada por Jesús, aunque aquí están utilizando sillas que no existían en el tiempo de Jesús, eran divanes. Bueno, también es muy importante que se bendicen 4 copas de vino. La verdad es que las bendiciones judías son bendiciones de acción de gracias, por tanto, en realidad, más que bendecirse el contenido, lo que se hace es que se da gracias a Dios siempre por el contenido de la copa. Y antes de la cena existen 2 copas bendecidas, que son la de santificación y salvación, y después de la cena, que está en medio, pues se realizan unas últimas oraciones y se bendicen y se consumen 2 copas más, la copa de redención y la copa de la consumación. Así que el vino y el pan son elementos importantes del rito de Pascua judío. Sin embargo, lo que la Pascua de Jesús supuso como una novedad absoluta es lo que ocurrió en torno a la tercera copa, porque esta es una copa en la que, bueno, lo que sabemos, lo que nos dicen los textos bíblicos es que acabada la cena Jesús tomó el cáliz. ¿Qué cáliz? Bueno, pues el que cualquier judío identificaría porque es la tercera copa. Hay que tener en cuenta que las copas que se utilizan para bendecir son el cáliz de Kiddush, tienen un carácter muy concreto. Es decir, no es una simple copa de agua, como podemos ver aquí la diferencia que hay entre las copas que se utilizan para cenar y luego pues una copa especial que es la que se bendice. En ocasiones, incluso en la actualidad, pueden ser copas metálicas, incluso de plata, en fin, y son por tanto una copa simbólica que todas las familias tienen, porque esa copa en una familia judía representa el pueblo de la alianza, es decir, la pertenencia a ese pueblo, que da el seguir el rito de la Pascua judía. Por esto no es una copa más, es una copa diferente. Porque otra de las cosas que se suele preguntar es, bueno, ¿y cómo sabemos que la copa que usó Jesús era así y no era como otra cualquiera que se pudiera confundir? ¿No? Pues porque la copa de bendición es una copa distinta. Pues bien, en la cena Jesús se salta el ritual, hace algo que no está previsto, como vamos a ver. Esto es algo muy significativo porque a ningún judío en su sano juicio se le ocurriría modificar algo que está prescrito por la propia Biblia. Y ese ritual, que teóricamente no es modificable, pues es modificado claramente por Jesús. Y así, por ejemplo, podemos seguir lo que dice San Mateo. En el Evangelio dice: mientras cenaban, tomó Jesús pan y pronunciando la bendición lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo.
La bendición la conocemos porque se sigue diciendo en la misa católica. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, etc. Esa es la bendición judía, que ya vemos que es una bendición de acción de gracias en realidad. Pero lo que es absolutamente insólito es que Jesús diga que eso es su cuerpo. Y después de cenar, con la copa de después de cenar, dice, tomando el cáliz, no hace falta que le especifique porque todos los judíos saben cuál es, y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bueno, esto nos dice también Mateo. Esta fórmula es algo absolutamente insólito. Si se supone que lo que se estaba conmemorando era la alianza de Dios con el pueblo de Israel, que salva al pueblo de la esclavitud y lo saca precisamente de su postración, ¿cómo Jesús se atreve a hacer una cosa distinta? Y es más, establecer una nueva alianza. Esto es una renegociación de un contrato. Y esto solamente lo puede hacer quien ha participado en el contrato inicial. Yo soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, y tengo claro que lo que hace Jesús es una novación, es decir, coger un contrato, un pacto, una alianza, y modificar, dejando prácticamente pues todos los elementos iguales y sobre todo manteniendo el mismo contrato, pero haciendo algunos cambios, algunas modificaciones. Pero la modificación que hace Jesús es muy especial, porque lo que dice es que es su sangre, pero es la sangre de la nueva alianza, en realidad era la misma, pero renovada, de ahí viene lo de novación, la nueva alianza que es derramada, la sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es decir, lo que él dice es que ahora se derrama esa sangre para el perdón de los pecados. La diferencia entre la antigua alianza y la alianza reformada es clarísima, porque la antigua alianza estaba basada en la descendencia de Abraham, es decir, en la sangre de Abraham. Ahora, lo que hace que los cristianos pertenezcan al pueblo de Dios no es la sangre personal, sino que es la sangre de Cristo, que es el que unifica. Por eso dijéramos que se ha producido una extensión en su contenido. Antes la alianza incluía solo a los descendientes de Abraham, y ahora pues a todos aquellos que se consideran vinculados a Cristo y que se encuentran en común unión, en comunión con Él. Bien, pero acaba la cena y lo que tendría que haber habido es pues una tercera copa, que hemos dicho que es con la que Jesús consagra, instituye la Eucaristía, y por otra parte pues una cuarta copa. Si nos vamos a cualquier manual donde se hable de las distintas partes del Seder, veremos que al final, después de cenar, se producen los siguientes momentos. Por una parte, la bendición de la copa tercera, que se llama Bareij. Después, lo que se llama el Jalel, es decir, la Aleluya. Es el momento en que se cantan los salmos 11 a 18, que es el pequeño Jalel, o el gran Jalel. De todas maneras, es decir, el Aleluya que nosotros tenemos. Después, Barej, es decir, se recita la bendición de agradecimiento por los alimentos, y entonces se toma la cuarta copa de vino. Y termina el rito con la consumación y la consumición, las dos cosas, porque concretamente lo que se dice es todo está cumplido, es lo que se llama el Nirtzá. En este capítulo final lo que se dice es que todo lo que se ha realizado está bien y que se cumplirá la promesa, en definitiva. Es decir, la promesa realizada y concretada en la tercera copa se llevará a consumación y se toma la cuarta copa para celebrarlo. Bueno, esto es muy curioso porque si nosotros nos fijamos en lo que hace Jesús, aunque los evangelistas no nos describan literalmente todo lo que pasó en la última cena, tenemos algunos pequeños fragmentos que nos hacen pensar y podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, Lucas nos dice que Jesús tomó una copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidla entre vosotros, pero lo importante es lo que dice ahora, dice, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Normalmente las Biblias no te ponen una explicación de qué significa esto. Parece que después de la tercera copa, Jesús diga que no va a beber la cuarta.
Y por otra parte, esto estaría en la línea de lo que dice Mateo. Mateo dice que después de haber cantado los himnos, es decir, después del Jalel, salieron hacia el monte de los olivos. Claro, ¿y por qué no dice consumida la cuarta copa? Pues no, no lo dice. Pero esto es coherente con lo que vemos después descrito en el propio Evangelio. Dice, por ejemplo, Lucas, que Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues, ¿por qué dice lo del este cáliz? Pues eso es coherente, porque es la copa de la consumación. Es decir, la promesa de su sacrificio, del derramar su sangre, se lleva a efecto cuando se consume la cuarta copa. Pero Jesús no ha querido consumirla en la propia cena. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que él asume que su propio sacrificio tiene que realizarse y ahí es cuando suda sangre, en fin, ese momento terrible en el huerto de los olivos que termina con el consentimiento de Jesús. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que empieza efectivamente el derramamiento de la sangre, es decir, desde el momento mismo del prendimiento, Jesús es sometido a todo tipo de torturas y de golpes, etc. Pero, ¿no tomó entonces la cuarta copa? Sí, pero no donde nos imaginamos. Si falta la cuarta copa, en realidad Jesús había dicho que no volvería a tomar del fruto de la vid, que no necesariamente es vino. Pero es curioso que nosotros leemos en los evangelios que yendo Jesús hacia el lugar del suplicio, unas mujeres le entregan pues vino mezclado con mirra. Eso era una especie de narcótico, que era una forma de que el crucificado pues se quedara medio dormido y pudiera morir antes. Era casi pues casi hacer una caridad con el que iba a ser crucificado. Pero dice Marcos que este vino no fue bebido por Jesús. ¿Cuándo se produce la consumición de Jesús de nuevamente fruto de la vid? Pues según él, hasta que no estuviera en su reino, eso no ocurriría. Pues ocurre justo en el momento inmediatamente anterior a su muerte. Nos dice Juan: empaparon una esponja en el vinagre, que es fruto de la vid también. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: todo está consumado. Hombre, qué casualidad que eso es justo lo que se tiene que decir para la finalización de la cena de Pascua. Es decir, se ha producido la consumación. Es decir, esta promesa se va a realizar porque, y en el caso de Jesús, se había realizado con su propio derramamiento de sangre, ¿no? Y dice Juan: e inclinando la cabeza expiró. Esto es muy significativo, porque esto es lo que explica por qué los primeros cristianos interpretaron siempre que la última cena y el sacrificio de la cruz no se podían disociar. Son dos aspectos, uno y otro, pero que no se pueden unir. No se pueden separar, están intrínsecamente unidos, porque lo que celebra Jesús en la última cena es la promesa de su sacrificio y en la cruz la consumación de su sacrificio. Por tanto, es como si se hubiera quedado el acto abierto, es decir, como si tuviéramos en unidad de acto desde el jueves hasta la muerte de Cristo. Por otra parte, la liturgia católica hace esto. En los oficios de Semana Santa no se cierran y se abren los oficios, sino que hay una continuación. En realidad, pues no se inicia el Viernes Santo, por ejemplo, como si fuera una misa en el nombre del Padre, etcétera, sino que se continúa donde se ha dejado la cosa el día anterior. Bueno, este carácter es lo que explica algunas de las cosas que desgraciadamente no se explican muy bien en la actual Iglesia Católica. Y es que, el cáliz que Jesús bendice es algo importante. Él dice que es su sangre. Y, por ejemplo, ya San Pablo, que es prácticamente contemporáneo a los Hechos, nos dice: el cáliz que bendecimos ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y nada menos que añade: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Son frases muy fuertes, es decir, no se puede comulgar sin estar preparado, lo que diríamos hoy en día, estar en gracia.
¿Por qué? Pues porque es algo que trasciende, no es una cena de amiguetes, no es una última despedida de Jesús con unas copas, sino que lo que Jesús hace es algo que voluntariamente es un símbolo, pero un símbolo que se materializa con su propio derramamiento de sangre. Pues bien, un elemento fundamental de esa nueva alianza es el cáliz. Y claro, nos planteamos si es posible que ese cáliz hubiera sido olvidado. ¿Y qué sabemos de él? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que el cáliz usado por Jesús ya ha dicho que tenía que ser como el que nosotros conservamos en la parte superior de la reliquia. Y efectivamente este cáliz, como digo, era ya una reliquia en la familia donde se utilizaba, porque se pasa de generación en generación de primogénito a primogénito. Los otros cálices que pueda tener la familia pues se van adquiriendo según van creciendo el número de hijos, pero como digo es un cáliz muy conocido. ¿Cómo tendría que ser? Pues ya hemos visto, tendría que ser de piedra porque esto es lo que cumple el requisito de que sea algo puro. ¿Y por qué nosotros nos hace raro esto? Bueno, entre otras cosas por el terrible defecto deformador del cine y concretamente una película que los valencianos pues conocimos con verdadero jolgorio cuando se estrenó en el cine hace unos cuantos años y que en la propia Catedral de Valencia pues creó todo un montón de personas que iban a preguntar si el cáliz era de madera. Pues evidentemente el cáliz no podía ser de madera. Pero esto había salido en una película y todo el mundo se cree lo que dicen las películas. Ya se sabe que Hollywood no miente nunca. En la película Indiana Jones y la última cruzada, que es una película que vale la pena ver, pero en fin, hay que tener en cuenta que no es un documento como la Biblia, pues ocurre lo siguiente. Vemos que el profesor Jones, que se supone que es un arqueólogo, en un momento determinado, no voy a destripar la película, en un momento determinado tiene que acercarse a una serie de cálices y tiene que discernir para saber cuál es el cáliz de Cristo. Llega con la chica, que es lo típico de las películas americanas, y esta, bueno, pues en este momento se plantea, bueno, vamos a verlo. No puede ser de oro. Esa es la copa de un carpintero. Bien, no puede ser de oro, esa es la copa de un carpintero. Grave error. Prueba elegido sabiamente. Prueba a beber en la copa y no se muere, como había ocurrido al quien había hecho esto anteriormente y de forma pues injustificada. Pero ahí hay una cosa que ha calado muchísimo, ¿no? Es decir, le dice esta especie de templario liofilizado que está guardando el grial, le dice, has elegido sabiamente. Y la pregunta es, ¿había elegido sabiamente? Pues no, evidentemente no. Esto, si Indiana Jones buscaba la copa de un carpintero, puede ser que hubiera elegido bien, pero si lo que buscaba era la copa de la última cena, evidentemente no. Porque no podía ser la copa de un carpintero, era la de alguien que estaba celebrando la Pascua. Y el cáliz usado por Jesús no podía ser un cáliz de madera porque la madera es porosa. Ya hemos dicho que tiene que estar perfectamente, tiene que ser una copa estanca, es decir, perfectamente pulida para que no tenga ningún tipo de residuos, ¿no? Por tanto, la copa de Indiana Jones sería un objeto impuro y no podría serlo. Por otra parte, sabemos que las vajillas hebreas del siglo I pues eran de piedra, sobre todo especialmente pues las que se referían a la cena de Pascua, pero la piedra podía ser más o menos importante, pero tendría que tener unas condiciones. En la casa quemada de Jerusalén, por ejemplo, en un museo de la destrucción de una casa de los años 70, se puede ver una copa muy parecida a la nuestra. Pero, evidentemente, es una copa que no es tan rica. La piedra es lo que le corresponde al nivel económico del dueño de la casa. También hay quien afirma, y yo no lo voy a desmentir, que la casa donde se produjo la última cena pertenecía a un sacerdote, que sería el padre de Juan Marcos, pero ahora hablaremos de eso. Quien podría tener una de estas copas bonitas que se podían utilizar en algunas ocasiones especiales como el sábado, o como la Pascua, mejor dicho.
Bueno, entonces, ¿es posible que el cáliz en el que Jesús instituyó la Eucaristía se olvidara? Yo creo que, bueno, eso es una posibilidad que cabe, pero es difícil, porque para los cristianos la Eucaristía es algo muy importante, es esencial, y además es algo que no se empieza a hacer siglos después, sino que a partir de la cena de Pascua se va transformando en lo que es actualmente. Pero, bueno, ¿qué sabemos o cómo podemos corroborar lo que he dicho, ¿no? Es decir, ¿quién era el propietario de la casa? Tenemos una pista bastante importante en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan un acontecimiento o unos hechos que normalmente cuando se leen no se colocan en el contexto histórico, que es concretamente algo que ocurrió en el año 40 después de Cristo. El rey Herodes había hecho prender a Pedro, y Pedro está en la cárcel cuando se le aparece un ángel, las cadenas le caen de las manos y entonces sale a la calle libremente. Pedro piensa que está soñando o algo así, pero cuando está en la calle, ¿qué hace? Pues se va a un sitio que los cristianos conocían muy bien, porque dice que era en los días de los ácimos, es decir, cuando se celebraba la Pascua. Entonces, ese año 44 había pasado 11 años desde la muerte de Cristo, más o menos, y ¿qué hacían los cristianos el día en que se conmemoraba la institución de la Eucaristía en una casa concreta? Pues es fácil pensar que podían reunirse en el cenáculo, sobre todo si era una casa grande, importante y de familia cristiana. Lo que dicen los Hechos de los Apóstoles 12:12 es que Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos y orando. Claro, todo nos hace pensar que efectivamente se reunían en el mismo cenáculo que usó Jesús unos 11 años antes. Hay algún otro aspecto que nos puede hacer pensar esto, pero antes vamos a pensar en quién puede ser ese llamado Marcos, porque ya no se cita al dueño de la casa, se cita a la viuda, es decir, una mujer, y se dice la madre de Juan apellidado Marcos. ¿Por qué se hace así? Pues porque Marcos es conocido para quienes escuchan el Evangelio. Entonces, y efectivamente lo que nos dicen los padres de la Iglesia es que este Marcos es Juan Marcos, era un personaje que es el que redacta uno de los Evangelios. Concretamente, hay alguna referencia, por ejemplo esta muy curiosa, y es que es el único evangelista que cita que en el momento del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos había un joven. Leo: un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana. La palabra que utilizan es síndon, que ya sabemos que es lienzo de lino. El lienzo de lino no estaba al alcance de todos los bolsillos y indica que este joven tenía una tela de una persona de nivel económico alto para cubrirse. Y dice, y lo tomaron, dice, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Esto es casi hasta chocante. ¿Qué pinta un joven en el prendimiento de Jesús? Bueno, pues esto no parece que sea muy coherente, pero sin embargo encajaría perfectamente con la idea de que fuera el hijo del dueño de la casa, que estuviera presente durante la cena y que hubiera seguido a los discípulos hasta el huerto de los olivos. Esto nos podemos imaginar perfectamente la escena de un joven adolescente que pues quiere ser mayor y le pide a su padre, ¿puedo ir con ellos? ¿Puedo ir con ellos? Esto te lo puedes imaginar perfectamente. Y efectivamente, pues llega allí y se encuentra el prendimiento de Jesús. Juan Marcos aparece después varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Incluso supuso un cierto enfado con San Pablo, porque se volvió atrás, etc. Pero lo que tenemos claro es que, fue quien acompañó a San Pedro a Roma y quien recogió y tradujo su predicación. Esto nos encaja en el personaje que estamos hablando, porque San Marcos es de una familia culta, una familia de nivel económico alto, que sabía latín, cosa que no ocurría como cosa normal entre las gentes de Galilea, ¿no? San Pedro era pescador y él sabía el griego, que era el idioma franco del Imperio Romano de Oriente, y sabría evidentemente el hebreo, pero no tenía por qué saber latín. Sin embargo, un chico culto sí que sabía, y por eso la predicación de San Pedro es la que se recoge en el Evangelio de Marcos, quien a su vez pues le haría de traductor y recogería sus escritos.
o mejor dicho, su predicación oral, y la pondría por escrito. En la primera carta de Pedro 5:13, al final, pues nos deja claro que con él está en Roma, está Marcos, porque dice literalmente: os saluda la que está en Babilonia, la iglesia de Babilonia es la de Roma, ¿no? Elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Evidentemente no es un hijo natural, sino su hijo adoptivo, es decir, en el sentido de que era quien estaba acompañándole y hacía de su secretario. Pues bien, esto es, me he extendido bastante en este aspecto porque creía que valía la pena, el fundamento primero de lo que sería nuestra copa, ¿no? Es decir, esto es lo que se dice de ella. Pero, ¿qué dice la tradición? Es decir, esta copa está relacionada con la última cena y sobre todo, ¿cómo se justifica que ese cáliz esté en Valencia? Bueno, la tradición valenciana y también universal es que en realidad el cáliz habría sido llevado en la época de San Pedro a Roma y habría sido traído en la época de San Lorenzo a España. Vamos a ver por partes esto y a ver en qué medida podemos probarlo. Está claro que Jesús lo habría utilizado el año 33 después de Cristo aproximadamente, y si Pedro se va con el dueño de la copa, es decir, el primogénito, se va a Roma, no solamente porque Pedro es el cabeza de la iglesia, sino también porque lleva al propietario de la copa usada por Jesús, es perfectamente coherente que se utilizara en la capital del imperio. Pero evidentemente esto no se hace dándole publicidad. Pedro no se llevó un notario diciendo que levantara acta de que estaba allí con el cáliz de Jesús. Sin embargo, sí que tenemos un documento antiquísimo que nos hace pensar que eso es así. Y es que exactamente en la liturgia de Roma, en lo que se llama el canon romano, es decir, la plegaria eucarística, que hoy día es la primera de 12, pero que fue la única que quedó hasta el Concilio Vaticano II, porque era la versión más antigua de la plegaria eucarística. Sabemos que se escribió entre el siglo II y el siglo IV, pero lo que es la parte central estaba ya escrita en el siglo II. Pues en la plegaria eucarística romana, que también sabemos que era el único texto que se utilizaba para la consagración en Roma por los sucesores de Pedro, pues se dice una cosa que no aparece en ninguna otra plegaria eucarística, y es que, a diferencia de las otras, donde en el momento de la consagración se dice tomando un cáliz, tomando el cáliz, tomando una copa de vino, diversas opiniones, cuando nos vamos al canon romano se dice, y aquí vemos en negro lo que el sacerdote tiene que leer. En el caso de Roma, pues solamente celebraba la misa el Papa, es decir, el sucesor de Pedro, y se utilizaba, sabemos, siempre la misma copa. Esto nos ha llegado, pues en el texto decía el celebrante: del mismo modo, acabada la cena, y entonces la rúbrica, es decir, lo que tiene que hacer, señala que el sacerdote tiene que levantar el cáliz y decir, tomando este cáliz glorioso. Bueno, esto es lo que pone hoy en día. Si nos vamos al texto en latín y si nos viéramos el texto en griego, todavía está más claro, pues lo que se dice es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Veamos, en el texto original latino se dice accipiens et unc preclarum calicem, es decir, tomando este mismo cáliz preclaro. No basta con decir este cáliz glorioso, que es la versión actual, porque se ha descafeinado, se le ha quitado el significado profundo, porque ya no está ese cáliz mismo en las manos del sacerdote, sino cualquier otro. Pues la partícula et delante de unc significaría este y no otro, es decir, es una determinación clarísima de que es exactamente la misma copa. Y se piensa, por tanto, cuando se redacta esta plegaria eucarística o canon romano, que se estaba utilizando el mismo cáliz usado por Jesús. Eso es muy significativo, porque no hay ningún documento tan antiguo que nos haga una referencia así. Es decir, posteriormente, con el tiempo, pues se pensó que podría ser el cáliz que estaba en Jerusalén, etc. Pero mucho antes de eso, no en el siglo V, sino en el siglo II, se pensaba que el cáliz que usaba el Papa era el mismo usado por Jesús. Seguimos con la tradición y lo que nos dice es que el cáliz sale de Roma durante la persecución del emperador Valeriano, que se produjo entre el año 256 y 258.
Efectivamente, la justificación de esta persecución, que es una de las últimas, creo que es la penúltima, se produce como consecuencia de la necesidad económica que tiene el emperador. El imperio estaba en el siglo III, en esta última parte del siglo III, estaba quebrado, no había posibilidad de mantener las finanzas y se necesitaba dinero. Y Valeriano lo que hace es que retoma las persecuciones a los cristianos y lo que él quiere es hacerse con los posibles beneficios que le otorgue quedarse con el dinero de los cristianos. Eso explica que no sea una persecución de carácter religioso, sino de carácter económico, que los soldados entran en las catacumbas, asesinan al Papa, pero llevan al emperador al diácono Lorenzo. El emperador le exigió a Lorenzo que le entregara los tesoros de la iglesia. ¿Por qué? Pues eso, por esta finalidad económica que tenía la persecución. El emperador tenía una buena información porque efectivamente Lorenzo, como diácono, era por una parte el encargado de la liturgia, concretamente del vaso sagrado, y por otra parte era quien repartía las limosnas. El emperador le dice que le entregue los tesoros de la iglesia y entonces lo que hace el diácono es decir que necesita 3 días para recoger esos tesoros. Y cuando delante del emperador dice, y esto lo remiten algunos autores, como por ejemplo incluso autores del siglo IV, como San Jerónimo, se dice que San Agustín, perdón, cuando llega a oídos del emperador semejante cosa, pues llega además con las palabras de que el tesoro de la iglesia son los pobres, porque lo que hace es presentarles a los pobres a los que se atendía con las limosnas. Como el emperador no tiene sentido sobrenatural ni sentido del humor, coge y ordena que se ase en una parrilla a San Lorenzo, que el pobre pues falleció evidentemente, ¿no? Pues bien, la tradición que habla de la vida de San Lorenzo afirma que, por ejemplo, en este texto de San Donato, lo que se dice es que Lorenzo había puesto a salvo el cáliz entregándolo a un paisano. Y efectivamente, pues en esta transcripción, que es muy posterior, es del siglo XVII, pero es la más antigua que conservamos, pues lo que se dice es que encontró a Precelio, su condiscípulo y paisano, y que le entregó una serie de reliquias memorables para que la salvara. Y entre ellas dice el cáliz en que Cristo, nuestro bien y maestro, consagró la preciosa sangre de la noche de la cena. Es decir, lo que habría hecho San Lorenzo es intentar poner a salvo el cáliz, ¿cómo? Mandándolo a su casa en Huesca. San Lorenzo, hay algunas versiones sobre su vida que dicen que nació accidentalmente en Valencia, pero en cualquiera de los casos su familia procedía de Huesca. Incluso se conserva en el lugar donde la arqueología ha demostrado que existía un poblado romano de la época, existe una basílica que se llama de Loreto. Loreto, a nosotros nos suena la Virgen de Loreto, pero en realidad es un gentilicio, Loret, que utilizaron los romanos tanto en Italia como en España. Y concretamente a unos kilómetros fuera de Huesca, pues estaba Loret. Quizá Lorenzo venga de ahí precisamente. Pero lo cierto es que pues ahí es donde estaba su familia y donde el cáliz se conserva, se pone a salvo. Bien, lo que pasa es que esto era un momento muy, muy pronto, todavía no se había constituido la diócesis de Huesca y por tanto el cáliz no va a la iglesia de Huesca, sino que se queda en la familia. Y después, poco tiempo después, pues ya nadie lo reclama, porque se produce la invasión de los bárbaros, Roma es saqueada el año 414 y bueno, nadie pide que se restituya el cáliz, que además era muy difícil de ser transportado hacia la ciudad imperial de nuevo. Pero el cáliz tiene un peligro, y eso es precisamente el motivo de sacarlo. Era una copa antigua que podía venderse y traducirse en dinero, y si se quería conservar, pues eso evidentemente había que impedir que cayera en manos del emperador. Y lógicamente también en manos de los musulmanes que tiempo después invaden la península. Entonces, a partir de la invasión musulmana del año 711, los cristianos lo que hacen es que se refugian en las colinas, o mejor dicho, en los Pirineos
en la parte de lo que será después en la corona de Aragón y en la parte de lo que sería después la corona de Castilla, pues en la cornisa cantábrica. Y por eso hay un foco de reconquista en Asturias y otro en Huesca, en torno a los reyes de Aragón. Sabemos que hay un pequeño reducto de cristianos que intenta no caer en manos musulmanas y que va visitando o va estableciéndose en diversos lugares, pero todos ellos en torno aproximadamente a la ciudad actual de Jaca. No vamos a entrar en mucho detalle sobre todo esto, pero sí que queremos decir que los sitios que se mencionan como sedes del rey de Aragón, y hay que tener en cuenta que en Aragón la corte era lo que determinaba cuál era la sede principal de los reyes, así como en Castilla, Toledo pues pasa a ser casi la sede permanente, porque había una corte fija. Lo que es en la corona de Aragón, donde está el rey es donde está la corte, y donde está la corte es donde está la capital. Entonces, hay diversos lugares donde los cristianos se refugian. El más antiguo probablemente es la cueva de Yebra, en el monte Ontoria. Este es un sitio que aparece reflejado directamente en las leyendas del Grial, porque en torno a este momento pues, aparecen una serie de relatos que toman la consideración de leyenda. Pero lo que es curioso es que se mencionan sitios existentes realmente. Por ejemplo, en el monte Ontoria, casi al final, casi en la cúspide, pero no se ve ni desde arriba ni desde abajo, pues hay una especie de nido de águilas, una oquedad, una roca, donde hay un escondrijo perfecto, puesto que se ve una pequeña ermita que además tradicionalmente estaba cubierta o tapada por una cascada de agua que hacía que estuviera oculta, ¿no? Esto aparece, por ejemplo, en la película Excalibur, que el cáliz está justo en una pequeña ermita detrás de una cascada. Es exactamente un sitio histórico real en Aragón. Otro de los lugares que aparece siempre en las leyendas medievales es la marca en el suelo. Pero esto también existe una iglesia que es San Pedro en la ciudad de Siresa. Bueno, hoy día es un pequeño pueblecito, pero vamos, en Siresa es donde nació, por ejemplo, Alfonso el Batallador, que es el rey del Grial, sin duda. Y encontramos, entrando en la iglesia, encontramos por la puerta principal una pequeña espiral en el suelo, que si unimos el principio y el final de la misma, no nos marca la línea recta que nos dirigiría al altar, que es lo lógico, porque en las iglesias antiguas todo estaba determinado por el altar es el que representa a Cristo, sino que nos dirige hacia una oquedad en la pared. Esta oquedad parece que sea una ventana, pero no llega a traspasar, simplemente es un hueco en un muro que sería de un grosor considerabilísimo, y que si hoy día nosotros metemos la cabeza y miramos hacia la izquierda, veremos que tiene los restos de un pequeño estante, y ahí hay lo que se llama un reconditorio, es decir, un escondrijo. Lo que es curioso es que los habitantes de Siresa, preguntados oportunamente, nos dirán que efectivamente allí hay una leyenda o una tradición según la cual un pastor escondió un grial porque le perseguía una mora. En realidad no era un pastor, eran los cristianos, y no era una mora, sino que eran los moros. Pero es curioso que aunque una leyenda está viva, y aunque hayan pasado 1000 años, pues siempre conserva parte de la realidad. Es decir, es otro sitio importante. También los peregrinos del Camino de Santiago tenían una parada en Siresa, en uno de los ramales, como veremos enseguida. Pero el tercer lugar que voy a citar de los 5 que podíamos mencionar es el punto final, es decir, donde el cáliz pasa a recuperarse por los reyes de Aragón. Bueno, pues se recuperará años después en San Juan de la Peña, que es el lugar donde confluye todo lo que es propio de la antigüedad, de la cristiandad anterior a la invasión musulmana. Ahí es donde están los cristianos viejos y tienen ahí su sede. Pues bien, igual que en la primera de las cuevas tenemos aquí en San Juan de la Peña un lugar que se convierte en sede real, pero que también es un monasterio. El monasterio de San Juan de la Peña, como digo, es importante, es la sede espiritual de Aragón. Allí hay enterrados 27 reyes y nobles de la corona de Aragón, nada menos.
y tuvo una extraordinaria importancia. Sabemos que aquí era donde los Viernes Santos escuchaba los oficios nada menos que el rey mítico de Aragón, que es Alfonso el Batallador, que es el que conquistó Zaragoza. Pero ese es el sitio del refugio de los cristianos viejos. Sin embargo, al comprobar la historia del cáliz, había un momento que podía considerarse como un talón de Aquiles de toda esta narrativa, porque efectivamente desde San Juan de la Peña el cáliz sale ya con un documento notarial hacia las manos del rey Martín el Humano. Pero no se encontraba un documento de entrada, es decir, si el cáliz sale de San Juan de la Peña convertido en el cáliz de la Última Cena, pero no hay una entrada, no hay una referencia de que entre el cáliz de la Última Cena, pues eso podría hacer sospechar que se lo habían inventado los monjes. Desde luego, la factura del relicario nos hace pensar que los monjes no inventaron este relicario, es una orfebrería muy especial. E incluso los dibujos que aparecen en el nudo central están identificados como el sello de los reyes o de la corona de Aragón. Por tanto, es una reliquia que encargaron los propios reyes. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, pues ocurrió estando el cáliz en San Juan de la Peña. En un momento determinado, el cáliz debió salir, se montó y se devolvió al sitio. Y al final, en la época de Martín el Humano, pues sale definitivamente y es recuperado por los laicos, por los reyes de Aragón. Bueno, pues esto, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues sorprendentemente los estudios del profesor Songel, pues en la última fase que conocemos de los mismos, nos han dado una alegría absolutamente sorprendente. Y es que él ha encontrado en Madrid, donde se conserva actualmente en el Museo del Ejército, si no me equivoco, pues la copia, que tuvo acceso a la misma, de los manuscritos de un libro que estaba en San Juan de la Peña y que tiene pues una lista de todas las reliquias, una especie de elenco de las reliquias propias del siglo XII. En ese siglo XII se habla de una serie de relicarios y de reliquias muy raras, pero como el propio investigador me confirmó, pues en esa época en ocasiones se ocultaban textos en otros en escritos, es decir, se utilizaba la criptografía muy habitualmente, incluso en documentos papales, etcétera. Y hay una serie de plantillas también para identificar qué es lo que se pone como escritura oculta. Bueno, pues efectivamente, aplicando una serie de plantillas, Songel ha descubierto que esta aparente lista, donde no se menciona el cáliz en ningún sitio, lo menciona en todas partes, porque si seguimos las letras capitales, y como veremos después, algunas mayúsculas que aparecen un poco a voleo dentro del texto, podemos leer entre líneas una serie de cosas. Por ejemplo, en esta primera interpretación que estamos viendo, aquí se pone cáliz lapis exilis. Curiosamente, el lapis exilis es la denominación que en el Parsifal en el siglo XIII se le da al cáliz de Jesucristo. Sigo leyendo, cáliz lapis exilis domini, del Señor, Ioannis de Pinna, o sea, Juan de la Peña, San Juan de la Peña, Hierosolimitanis. Seguimos leyendo y aparece Roma Urbs Beata, es decir, en la ciudad santa de Roma, e incluso se cita a Urbani II Papa, ¿no? Es decir, el segundo Papa llamado Urbano. Incluso se habla en otras posibles interpretaciones, se habla de Sixtus, el Papa Sixto II, que es el Papa de San Lorenzo, Laurentini, Roma, Precelius, Osca. Es decir, se habla de que San Lorenzo desde Roma con Precelius lo lleva a Huesca. Es decir, aquí está recogido un resumen de la historia antes de llegar a San Juan de la Peña al cáliz. Es, por tanto, algo que supera la pura casualidad que se puedan encontrar
trazando todas estas líneas, un montón de información sobre la propia historia del cáliz. Es decir, esto es una criptografía, se hace como una especie de sopa de letras para que nadie descubra que está ahí el cáliz, pero se pueda descubrir en algún momento. Y esto es exactamente lo que se encuentra. Es más, incluso se habla del abad Donato, e incluso se habla de Petrus Alfonsi, que es curiosamente un personaje de la corte de Pedro y Alfonso, dos reyes de la corona de Aragón, que tuvieron como ahijado a un judío converso que asumió los nombres de los dos reyes. Ese Pedro Alfonso además tiene una serie de tratados de teología donde juega con las palabras e incluso pues pues yo creo que estaría relacionado un poco con la cábala y esa interpretación de que las palabras dicen otras cosas. En fin, en definitiva, pues es posible que incluso el que hiciera esa escritura insólita de Jesús Dios pudiera ser precisamente Pedro Alfonso, quien era un verdadero maestro en hacer este tipo de juegos de letras y de palabras. Bueno, es decir, esto ha reforzado mucho la idea de que el cáliz efectivamente sí que llegó a San Juan de la Peña, pero llegó de forma oculta, se mantuvo en secreto. Y ya sale oficialmente cuando, ya digo, el rey Martín el Humano pues consigue que los monjes se lo entreguen. Afortunadamente eso lo salvó, porque poco después hubo un incendio que hubiera destruido el cáliz, porque de hecho destruyó el cáliz de oro que sustituyó al original cáliz de oro que entregó el rey de Aragón a cambio del que era el cáliz de la última cena. En esta época, precisamente estando el cáliz en los Pirineos, es cuando se producen los relatos del Grial. Las leyendas, como he dicho, siempre tienen algo de realidad, porque tienen un sustrato auténtico. Lo que pasa es que estos relatos del Grial se mezclan con otros relatos que cuentan los trovadores y los personajes que se dedicaban a contar historias, por ejemplo, a través del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un foco cultural importantísimo y vemos que los peregrinos iban visitando lugares con reliquias. Uno de ellos aquí está marcado como Jaca, pero en realidad era Siresa, que está muy cerquita. Y ese era uno de los ramales que además hacía que el peregrino fuera hacia atrás. Es decir, había una intencionalidad en ir a ese sitio y no por casualidad, ¿no? Y estos relatos, como digo, son obras de trovadores que luego repiten los juglares. Los trovadores generalmente eran gente noble que podía dedicarse a escribir, y los juglares los que contaban al pueblo pues las versiones, dijéramos, reducidas. Es verdad que hay elementos claramente inventados en esta historia, ¿no? Por ejemplo, Camelot. La palabra camelo viene en España de Camelot, que es un reino que nunca existió. Y tampoco existió la tabla redonda, a pesar de que los ingleses han inventado una tabla redonda y van a Glastonbury y todo esto, pero en fin, eso no tiene mucha base histórica. Y lo cierto es que en los relatos de estos caballeros pues hay un sustrato católico clarísimo. Es decir, hay que tener en cuenta, y muchas veces se interpretan en clave esotérica, y eso es lo que hace que sea difícil de interpretar. En el relato católico lo que se está diciendo es que hay un rey que intenta conseguir el reino perfecto con los mejores caballeros de todo el mundo, que son los caballeros de la tabla redonda. ¿Y qué ocurre? Pues que es un verdadero fracaso. Al final termina con un adulterio de la propia esposa de Arturo con el caballero que te van presentando, que va a ser el héroe de la historieta. Y eso no ocurre precisamente porque lo que falla es el factor humano. Sin embargo, en la historia, las historias medievales siguen y nos cuentan en un momento determinado que, estando los caballeros en torno a la mesa, de esa mesa redonda, unos ángeles aparecen portando un grial. No se dice que sea una copa, pero es que la palabra grial ya significa copa. Y la palabra grial era una palabra común en el idioma de los Pirineos. Sin embargo, pasa a todos los otros idiomas modernos como santo grial, siempre como sinónimo del cáliz de la última cena. En estos relatos los caballeros son conscientes entonces de que tienen que ir a la búsqueda de la espiritualidad, que es lo que les puede salvar del decaimiento en el que se encuentra el reino,
y se van a la búsqueda del Grial, pero solo Parsifal, que es el caballero puro, que nunca ha pecado, etcétera, es el que consigue llegar a él. Y lo encuentra un Viernes Santo en presencia del rey pescador, en un lugar que se describe como un castillo que está oculto dentro de una roca, lo cual nos hace pensar clarísimamente en San Juan de la Peña, que era exactamente así, y donde el rey de Aragón, concretamente, que murió también como el rey pescador con una herida en la pierna, donde él asistía a los oficios de Semana Santa, ¿no? Bueno, pues ya he dicho algo, pero en realidad estas leyendas tienen un montón de datos exactos, aunque son leyendas que cogen la realidad y la camuflan en cierta medida. Y he dicho que la palabra grial es una palabra hispana. Hemos dicho que el monte, esto no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, el monte del Salvador, es decir, el Mont Salvatoris es como se llama la montaña donde se encuentra San Juan de la Peña, que eso recuerda mucho al Mont Salvatoris, Mont Salvatoris o Mont Salvache, que es otra versión según, pero bueno, que habla del mismo sitio. Se habla del rey pescador al que se le llama Amfortas, y Amfortas es en occitano literalmente Alfonso, y así es como aparece en las monedas de Alfonso el Batallador. Rey pescador, bueno, hay que decir que Aragón es un río y que lógicamente el rey de un río es el rey pescador. Eso es una correlación clarísima. También se describe que el cáliz es un cáliz de piedra, lapis exilis, se dice, y además que refulge y cambia de color. Esto es algo evidente. Cuando se ilumina el cáliz, pues parece que sea una tea ardiendo prácticamente. Pero es que incluso en el Parsifal se habla de que tiene una inscripción en la base, y esa inscripción en la base dice que afirma o menciona el nombre y la naturaleza. Qué curioso, el nombre Jesús, la naturaleza Dios. Esto es algo que cita el Parsifal, ¿no?, en el siglo XIII. Y qué curioso que efectivamente existe en el mismo sitio, dice, cerca del borde de la pieza existe una inscripción, bueno, pues exactamente lo que tiene nuestro cáliz. Pero nuestro cáliz ya existía y ya estaba esta inscripción, porque se puede datar en el siglo XI, y ya estaba antes de que se pusieran por escrito las leyendas, o que se hablara de ellas por parte de los trovadores. Por tanto, es el objeto el que crea la leyenda y no al revés. Bien, para terminar, simplemente decir, ¿y qué nos dice la historia? Bueno, pues está claro que a partir de que el rey Martín el Humano saca de San Juan de la Peña el cáliz, pues ya no tenemos ninguna duda de lo que pasó con él, ¿no? Posiblemente hay quien piensa que en el año 1134 el cáliz estaba en San Juan de la Peña, por lo menos, y que sale definitivamente en 1399, donde ya se hace una descripción con las asas y todo lo que hemos visto, ¿no? Es difícil que el rey consiga que le entreguen el grial, incluso se tiene que referir al Papa Luna, que estaba apoyado por los reyes de Aragón, que hacen presión a los monjes, pero en fin, lo cierto es que al final se lo entregan y tenemos un documento, un acta notarial de entrega que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Martín el Humano se lleva a su palacio real de la Aljafería en Zaragoza el cáliz y allí está. Lo que pasa es que Martín el Humano muere muy poco tiempo después y además muere en Barcelona. Eso ocurre el año 1410. Entonces, ahí se menciona en el testamento del rey que está el cáliz en Barcelona, está el cáliz de la última cena, donde se habla ya clarísimamente de ello. Y el cáliz, sin embargo, pasará a Valencia en 1424. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues hay que decir que después de Martín el Humano, que muere sin descendencia, se produce el compromiso de Caspe. Y los compromisarios de los distintos reinos nombran a Fernando de Antequera, donde, y entonces lo que hacen es que eligen un miembro de la familia de los reyes de Castilla, lo que hará a la larga que al final se produzca la unificación de España muy pocos años después. Fernando de Antequera muere, dura 10 años, y su sucesor es Alfonso el Magnánimo. Y Alfonso el Magnánimo se encuentra con la hostilidad de los nobles de Cataluña, que consideran que no habla catalán, él jura en castellano y eso les parece absolutamente inadmisible. Lo cierto es que hay una serie de tensiones y Alfonso Magnánimo decide levantar la sede de la corte y se viene a Valencia.
Esto es un capítulo que los propios valencianos desconocen porque se hace todo lo posible para que no lo conozcan, pero lo cierto es que es así. Es decir, la capital de la Corona de Aragón después de Barcelona fue Valencia. Y esos fueron los últimos años y el momento de del máximo esplendor de la Corona de Aragón, donde tuvo su máxima extensión. Esa era la idea de Alfonso el Magnánimo, que llega a Valencia, deja a su esposa en el Palacio Real de Valencia, que desgraciadamente es el único palacio de los reyes de Aragón que no pervive, porque fue destruido por los propios valencianos en 1810 y no hay fotografías por muy poquitos años. Pero bueno, todavía nos queda en la ciudad los jardines del Real, aunque la gente le llama los viveros como si fuera simplemente un lugar donde se dejan las plantas. Pero era el Palacio Real de Valencia, estaba ahí y esos eran los jardines del Real. Bueno, pues Alfonso Magnánimo necesita, o mejor dicho, siguiendo su idea de ampliar la corona, pues se dedica a la conquista de Nápoles, necesita dinero, entonces lo busca donde se lo pueden entregar, ¿no? Y básicamente o fundamentalmente consigue una financiación por parte de los canónigos de la catedral. Por eso él utiliza como garantía de la devolución del préstamo el relicario de los reyes de Aragón, que estaba íntegramente en Valencia, y ya se había llevado para mayor seguridad ese relicario a la catedral, pero entonces sencillamente era muy fácil considerar que si no se devolvía el préstamo, los canónigos se hicieran con ese relicario, que es lo que pasó. Es decir, el rey no devuelve el dinero del préstamo y el relicario de la catedral engrosa, aumenta con todo lo que serían las piezas más importantes de los reyes de Aragón. Hasta 1916 el cáliz estuvo con las otras reliquias del relicario de la catedral y en 1916 es cuando se traslada a la sede actual, es decir, se lleva a la capilla del Santo Cáliz. Pero lo que tenemos claro es que desde 1424 el cáliz no ha salido de Valencia. Bueno, mejor dicho, ha salido, pero ahora veremos que coyunturalmente. Es decir, la sede pasa a ser ya definitivamente Valencia. Es verdad que cuando el cáliz llega a Valencia ha cambiado ya la mentalidad medieval, no se le da tanta importancia a las reliquias, no hay tantas peregrinaciones que van a visitar los relicarios, porque Valencia es una adelantada en ese sentido, ya está en la época del Renacimiento antes que otras partes de España. De hecho, lo primero que se construye del arte renacentista en la península se hace en Valencia, precisamente, porque hay que tener en cuenta que hay dos papas de la Corona de Aragón que son valencianos en Roma, y el flujo entre Valencia y Roma pues es habitual. Entonces esa nueva mentalidad que ya sale de la Edad Media pues hace que los valencianos siempre consideren que el Santo Cáliz estaba aquí, pero incluso que es el usado por Jesús en la Última Cena, pero no le dan ninguna publicidad al tema, ¿no? No obstante lo cual, pues muchos artistas, por ejemplo, colocan el Santo Cáliz de Valencia con sus asas, lo cual es un anacronismo claro, pero lo que intentan decir es que este cáliz es el mismo que usó Jesús en la Última Cena. Eso es lo que se pretende. Y efectivamente, pues el cáliz está en Valencia, como digo, y sale en dos ocasiones que vale la pena mencionar. Una, cuando se produce la invasión de Napoleón. Napoleón llega a la ciudad y pretende hacerse con el cáliz. Lo que pasa es que no se sabe por qué. Lo cierto es que ahí, bueno, pues una vez los valencianos ejercieron de valencianos y pusieron a salvo el cáliz, que pasó a estar en Alicante en 1809, después en Ibiza, después en Palma de Mallorca, hasta 1813 y vuelta a Valencia. Estuvo varias veces a punto de ser fundido el cáliz, es decir, quitado el oro para poder sacar pues algún provecho sobre él, ¿no? Pero lo cierto es que no se consiguió que no se destruyera, ¿no? Y ese es un momento, por tanto, muy importante y trascendente. Es decir, Napoleón, que era un gran supersticioso, lo que quería era hacerse con el cáliz, pero no lo consiguió. Y otro momento importantísimo y de gran peligro es durante la Guerra Civil Española, concretamente del año 36 al 39. Y hay que decir que ese tiempo
concretamente fue muy peligroso y el cáliz se salvó porque terminó oculto en una pared en una localidad próxima a Valencia que se llama Carlet. Pero estuvo fuera de la catedral desde el 21 de julio del 36 hasta el 30 de marzo de 1939. Una familia lo salvó y bueno, pues lo ocultó primero en la ciudad de Valencia, en la calle Avellanas 3 y después en Carlet. Y ahí, como digo, se salvó. Sin embargo, pues eso no fue el último peligro que pudo sobrevenirle al Santo Cáliz, porque hay otro momento que es también bastante dramático, pero afortunadamente no tuvo ninguna trascendencia. Y es que otro gran supersticioso, que es Hitler, acompañado de su lugarteniente Himmler, que ambos pertenecían a la sociedad Thule, que es una sociedad prácticamente satánica, pues ellos buscaban el cáliz. La interpretación satánica del cáliz es que estaba hecho de una piedra preciosa caída de la corona de Lucifer cuando se convirtió en Lucifer y dejó de ser Luzbel. Y ellos le dan un carácter de objeto de poder como otras reliquias. Y lo cierto es que Himmler sí que hizo una visita a España buscando el grial. Lo que pasa es que lo buscaba mal, porque él había leído lo que eran las leyendas, la leyenda alemana, el Parsifal, donde se dice que estaba una jornada de caballo desde Barcelona, en un sitio llamado Montsalvat, y claro, buscando cerca de Barcelona encontraron Montserrat. Y efectivamente Himmler se fue a la abadía de Montserrat a buscar el cáliz, pero efectivamente allí el cáliz no estaba, y pues como no tuvieron mucho conocimiento de que estaba en Valencia, pues allí se salvó sin que nadie dijera nada. Y para terminar, pues vamos a hablar de dos anécdotas importantes, que son las llegadas de los dos papas a Valencia en el siglo XX. En 1982 el Papa San Juan Pablo II visita la ciudad de Valencia y estaba previsto que el Papa venerara el Santo Cáliz. La comisión que prepara el viaje se da cuenta de que es una oportunidad de que el Papa conozca el Santo Cáliz. Y aquí tenemos al arzobispo don Miguel Roca explicándole al Papa claramente, y por la forma de colocar la mano vemos que está diciendo que es la copa superior. Entonces Juan Pablo II llega a Valencia, inicialmente pues estaba el cáliz sin el relicario segundo, es decir, sin estar inaccesible, sino que se podía coger, y el Papa Juan Pablo II lo coge con las manos, el cáliz, le da un beso protocolario, y cuando el arzobispo le explica que podía ser el cáliz de la última cena, se produce esta otra segunda fotografía, que le llaman el segundo beso, que es cuando Juan Pablo II pues cierra los ojos y le da un beso muy fuerte al cáliz. Y dice algo que nadie había previsto protocolariamente, y es el Papa dice, ¿y se puede usar? Y claro, le dicen, usted sí, claro. Y entonces el Papa Juan Pablo II utilizó durante la celebración eucarística en la Alameda, donde en un momento en que se ordenaron un montón de sacerdotes, utilizó el cáliz de Jesucristo, el cáliz de la última cena, el Santo Cáliz, para celebrar, cosa que pues era bastante insólito, porque desde que había salido de Roma ningún otro papa había vuelto a celebrar con el Santo Cáliz. Lo que pasa es que, como no estaba previsto que el Papa utilizara el cáliz del Santo Cáliz, pues los periodistas y la televisión estuvo todo el tiempo diciendo que está usando un cáliz de Calixto III, siendo incapaces de descubrir en el cáliz que usaba el Papa el único cáliz del mundo con asas. Así que es una verdadera lástima, pero nadie se enteró de esto. No obstante lo cual, pues dijéramos que se volvió a dar una circunstancia parecida cuando en julio del 2006 el Papa Benedicto XVI vino a Valencia para celebrar la Jornada Mundial de las Familias. En esta ocasión el Papa visitó el cáliz también, en este caso estaba en la capilla del Santo Cáliz, y el canónigo, que era entonces el canónigo celador del Santo Cáliz, don Jaime Sancho, fue quien le presentó el cáliz. Lo que pasa es que aquí vale la pena que nos fijemos en las fotografías. Si vemos la imagen que nos da el Papa, tiene una visión, está mirando con un cierto o sea, no se fía mucho, ¿no? Sobre que este sea el cáliz de la última cena. Sin embargo, un momento después, su mirada cambia completamente cuando, según me contó don Jaime Sancho, cuando le dijo que existía un cáliz prácticamente igual,
y datado entre el año 1 a 50 después de Cristo en el Museo Británico de Londres, a lo que el Papa le dijo, ¿davvero? ¿De verdad? Y entonces cambia su imagen. Era un Papa que no como Juan Pablo II, que era un Papa que parecía latino, es decir, muy lanzado y muy pues emotivo. El Papa Benedicto XVI era un hombre más calmado y más racional, y entonces él se mantiene un poco expectante hasta que empieza a convencerse de que podría ser el cáliz de la última cena. Entonces don Jaime le dijo, y esperemos que su santidad lo use mañana en el encuentro mundial de las familias. A lo que el Papa le contestó, non osarei, es decir, no se me ocurre, no osaría hacer tal cosa. Y bueno, la verdad es que estuvo a punto de irse al traste esa idea, pero en la noche del sábado al domingo, pues alguien le contó al Papa con detalle que lo había usado Juan Pablo II y que efectivamente pues era un cáliz que tenía una tradición muy larga detrás y que podría ser perfectamente el cáliz de la última cena. Con lo cual, pues Benedicto XVI celebró efectivamente la misa final del Encuentro Mundial de las Familias con el cáliz el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Y además, pues se pudo corregir algo que fue un error muy gordo, que es que cuando Juan Pablo II celebró, se le había colocado la plegaria eucarística 3, que no menciona el cáliz. En este caso, pues la primera cosa que hizo, bueno, algunos de los estudiosos del Santo Cáliz fue conseguir que el maestro de liturgia colocara en la misa del Papa, por si acaso, el canon romano. Y efectivamente existen las palabras del Papa Benedicto diciendo, tomando este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Bueno, no es la versión original, pero se aproximaba, ¿no? Es decir, que aquí hubo un cierto reconocimiento, mientras que además las televisiones extranjeras, sobre todo, y especialmente la televisión de la Madre Angélica, porque alguien había hecho llegar pues un pequeño resumen de qué era el Santo Cáliz, por si acaso, pues pudo contar la historia del Santo Cáliz en la ciudad de Valencia, lo cual le dio una verdadera publicidad que nunca jamás el cáliz había tenido. Bueno, concluimos, es decir, hemos dicho muchísimas cosas y yo pues sé que estos datos no son fáciles de asimilar, pero vamos a ir a las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos decir del cáliz quitándonos la boina? Es decir, independientemente de que seamos valencianos o no, hay una cosa que está clara. ¿Qué se puede decir objetivamente del Santo Cáliz? Bueno, pues hay que decir que es seguro que el cáliz de San Juan de la Peña es el mismo que está en Valencia hoy y que fue el modelo que inspiró las leyendas medievales. Esto no hay ninguna duda. Aunque solo fuera por eso, desde el punto de vista cultural, nuestro Santo Cáliz tendría que ser patrimonio de la humanidad, porque verdaderamente es como mínimo el origen de todas las historias de caballería, es decir, esas leyendas son los que originan todo lo que es la épica de Europa, la épica occidental. Por otra parte, la tradición que relaciona el Santo Cáliz de Valencia con la Última Cena es coherente desde un punto de vista lógico e histórico, es decir, es algo que no está imbuido por la fantasía, no hay dragones y doncellas, como digo yo, y que realmente, pues, que San Pedro lo llevara a Roma es coherente, incluso tiene una base en el canon romano, y que lo trajera a San Lorenzo también es coherente porque hay una tradición multisecular. Pero sobre todo es que hay que tener en cuenta que esta copa es del tiempo de Jesús y en algún sitio tuvo que estar. Entonces, desde un punto de vista arqueológico, pues es perfectamente defendible. Desde el punto de vista histórico no hay ninguna objeción. Y sobre todo no hay ningún otro supuesto grial que tenga las más mínimas credenciales que le conviertan en competidor del de Valencia. Y entonces es frecuente que alguien diga, no, pues yo conozco un cáliz que se dice en tal sitio que sería el cáliz de la Última Cena. No hay ningún otro cáliz que cumpla las condiciones rabínicas sobre la existencia o sobre la posibilidad de ser usado en una Pascua judía. Ni el cáliz de León ni ningún otro lado puede considerarse una copa judía. La nuestra sí. Y además es la única de esta categoría que existe en el mundo, y lo cual hace pensar que es una copa que se coloca especialmente delante de Jesús porque se intenta primero utilizar una copa digna de la última, mejor dicho, de la Pascua judía, y por otra parte porque Jesús está en Jerusalén los últimos días con la consideración de que es el Mesías. Jesús se reconoce como tal entrando en Jerusalén montado en un pollino y cumpliendo la profecía de David. O sea que es coherente que Jesús utilizara una copa semejante.
Por eso, don Antonio Beltrán, en su libro, y él no era especialmente católico cuando lo escribió, y es más al revés, él nos contó que lo que más le llamó la atención de que el arzobispo le llamara es que él no era un hombre adepto al régimen ni muy católico, y sin embargo, pues precisamente se quedó sorprendido de que el arzobispo confiara en una persona que no era católica para hacer un estudio objetivo del cáliz. Bueno, él lo que pone en su libro es nada menos que lo que sigue. La arqueología no solamente no prueba lo contrario, ni censura la sustancia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica. Lo que me dijo en persona es, yo no sé si este cáliz estuvo en manos de Jesucristo, pero sí puedo decir que pudo estar en manos de Jesucristo durante la última cena. Pues eso es lo máximo que puede decir un arqueólogo, y eso hay que reconocerlo. O sea que de una forma más sencilla podríamos decir, si el Santo Cáliz, si el Santo Grial está en algún lado, tiene que ser en Valencia, y si no, no está en ningún sitio. Si se ha conservado, tiene que ser este. Y yo normalmente acababa aquí mis conferencias hasta que un niño, que son los que hacen las preguntas más interesantes, me hizo la siguiente observación y que vale la pena que comparta. Y me dijo, bueno, si el cáliz de la última cena es el cáliz de Valencia y las leyendas dicen que este cáliz da la vida eterna, o que, bueno, según la versión de Indiana Jones resucita muertos, que eso no es lo mismo en absoluto, dijo, entonces, ¿qué tiene? ¿Poderes mágicos? Y me hizo pensar que es importante terminar diciendo que en realidad las leyendas no están haciendo, como digo, un relato esotérico, hacen un relato católico, cristiano. La Edad Media es básicamente católica, en contra de lo que se dice. No es la época de la brujería, nada de eso, no. Básicamente es la época del catolicismo. Entonces, cuando se habla de que el cáliz pues da la vida eterna, no se está refiriendo a que sea un cáliz que realice prodigios, sino que lo que se hace es hablar del gran prodigio, en definitiva, que es la Eucaristía. Y las palabras de las leyendas no son más que un remedio de lo que el propio Jesús dice. Quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, o según otras versiones, tendrá vida eterna. Exactamente eso es lo que se promete para aquel que se acerca al cáliz. Da igual que sea el cáliz de la última cena u otro, porque en el fondo lo importante es lo que en la Eucaristía se realiza, que es la consumición de la sangre y el cuerpo de Cristo, reales, para los católicos. Por eso no tenemos que perder de vista que lo importante no es lo que el cáliz significa, que puede estar muy bien, o mejor dicho, más que lo que el cáliz es lo que el cáliz significa. Por eso a mí me gusta terminar con un proverbio que se suele atribuir siempre al Oriente, ¿no? Un supuesto proverbio chino que dice que cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando al dedo. Y en definitiva eso es lo importante. Si el cáliz de la última cena está en Valencia, fenomenal. Pero si no lo estuviera tampoco pasaría nada. Pero precisamente porque tenemos esa libertad de aceptar o no lo que nos dicen los estudiosos, sin que cometamos ningún tipo de delito cristiano o religioso, pues podemos decir con absoluta libertad que puede ser perfectamente el cáliz de la última cena. ¿Por qué no iba a estar aquí? En cualquiera de los casos, pues basta decir esto, ¿no? Lo importante es, en definitiva, que en cualquier cáliz se produce la transustanciación, que eso es uno de los dogmas más importantes del catolicismo. Pues muchas gracias.